este video vamos a hablar sobre los temas de la semana 10 y 11. Primero vamos a hablar sobre el momento. El momento se expresa como m por v. M es la masa del objeto y v pues es la velocidad. Entonces el momento lineal es la capacidad de un objeto de ejercer una fuerza sobre otro. Entonces el momento lineal se puede definir también como pues cuánto te mueves, la cantidad de movimiento. También existe otra cosa que mide la magnitud de la variación del momento y esta cosa se conoce como impulso. ¿Okay? Entonces el impulso I es igual a la fuerza por el cambio de tiempo. ¿Okay? La fuerza que se aplica en un intervalo de tiempo. Entonces las unidades de esto van a ser Newton por segundo. Es el impulso, lo que le das no sé, si yo empujo esta puerta, le doy, no sé, 30 newtons por segundo, ¿no? Y si suponiendo que no está fija, podría salir volando con ese impulso de los 30 newtons. Y bueno, el momento lineal, sus unidades son kilogramo metro sobre segundo. Entonces tengo también preparado un problema justamente para explicar un poco esto más a fondo del impulso, y es el siguiente. Tenemos aquí una masa A y una masa B. A ambas se les aplica una fuerza para acá, para que se muevan, y se mueven una distancia de 5 metros. Ok, entonces la masa de la masa A, vaya, es igual a 10 kilos. La masa B es igual a 40 kilos. 40 kilos nos dicen que la fuerza es igual a 20 newtons y que la distancia que se mueven después de que se aplique esta fuerza es de 5 metros. Ok, entonces lo que nos pide es calcular cuál de las dos masas recibe un impulso mayor. Ok, entonces si empiezan desde el reposo, es igual a 0. Entonces lo primero que podemos hacer, nosotros sabemos que el cambio en el momento es igual al momento final menos el momento inicial. Y bueno, como nosotros nada más queremos saber nada más queremos saber lo que pasa al final de estos 5 metros. Entonces el momento inicial pues se va, no es importante. Y ya que tenemos definido esto, lo que podemos hacer es aplicar justamente una ecuación de cinemática y calcular cuál masa va a tener una velocidad final mayor, para después aplicar esta velocidad y la aceleración que saquemos en la fórmula del momento, que es igual a masa por la velocidad. Entonces lo que vamos a hacer es, primero con la masa A, tenemos la siguiente ecuación, que b final al cuadrado menos b inicial al cuadrado es igual a 2 aceleración, doble de la aceleración por la distancia. Entonces, recordando un poco sobre otros temas de leyes de Newton y así, sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, entonces por lo tanto la aceleración de cualquiera de estos dos objetos, por ejemplo la aceleración de A, va a ser igual a la fuerza sobre la masa, ¿ya? Y va a ser lo mismo para B. Entonces la aceleración de B es igual a la fuerza que se le aplica a B, que en este caso es la misma para las dos, entre la masa B. Y lo que hacemos aquí ahora es despejar la velocidad. La velocidad, esto se nos va porque empiezan del reposo. Nos queda que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por la aceleración por la distancia. ¿Ok? Y a partir de esta ecuación,
ecuacioncita que acabamos de deducir, podemos resolver esta otra ecuación para el momento. Nada más tenemos que sustituir. Entonces, sabemos que la velocidad para cualquiera de las masas va a ser 2 por la aceleración por la distancia, pero la aceleración va a ser la fuerza sobre la masa. Entonces, tenemos el momento de A va a ser igual a la masa, que son 10 kilos. 10 kilos por la velocidad, que es esta expresión que acabamos de sacar. Entonces va a ser la raíz de 2 por la aceleración, que es la fuerza entre la masa. La fuerza son 20 newtons. Entre la masa, que son 10. Y finalmente por la distancia, que son 5 metros. ¿Sí está grabando? Sí. Y entonces, después, bueno, resolvemos esto que está aquí adentro y nos sale que el momento en A vale 44.7 kilogramos metros sobre segundo. ¿Ok? Esto es lo que se va a mover la masa A si la empujamos con una fuerza de 20 newtons. ¿Ok? Bueno, esto va a ser el impulso que va a tener. Luego, para la masa B, pues hacemos lo mismo. Para la masa B, tenemos PB es igual a la masa, que es ahora 40 kilos, por la raíz de 2 por la aceleración, y la aceleración que vemos que es la fuerza entre la masa. Entonces la fuerza sigue siendo 20 newtons, pero la masa ahora es 40, por la distancia, que es 5 metros otra vez. Y ya cerramos nuestra raíz. Y resolviendo esto, bueno, obviamente desde aquí se puede ver que va a ser un poco mayor. Bueno, no un poco mayor, en realidad va a ser el doble. Más o menos el doble. Y resolviendo, nos sale 89.44 metros sobre segundo por kilogramo. Entonces, pues aquí ya está bien fácil, nada más hay que ver cuál es más grande. Y claramente el 89 es más grande que el 44. Por lo que concluimos que la masa B va a tener un impulso mayor. Entonces es fácil darse cuenta que el impulso no depende solamente de la aceleración ni de la fuerza, sino depende de la masa. O sea, mientras tenga más masa, pues aquí se ve que tenemos un impulso mayor. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a seguir hablando de la conservación del momento. Entonces aquí tenemos que la P es momento, no es peso. Entonces tenemos que la conservación del momento dice que el momento inicial va a ser igual al momento final, básicamente. Por ejemplo, en un sistema, el momento total que hay en un sistema permanecerá constante en cualquier intervalo de tiempo. Entonces, para cambiar el momento de un sistema es necesario aplicar una fuerza externa. Por ejemplo, tenemos aquí un coche, para variar. Y entonces puede que yo esté adentro del coche y estoy sentado en el asiento del conductor y empujo el volante esperando que se mueva, ¿no? Pero el volante, yo estoy aquí y empujo el volante para acá, pero el volante pues también me está empujando para acá, ¿no? En sentido contrario. Y pues, claramente estas dos fuerzas se van a cancelar. Y si yo de verdad quiero mover el coche, pues tengo que salirme del sistema, que en este caso el sistema es pues el coche, y empujar el coche, así, por fuera. Entonces lo que yo estaría haciendo es aplicar una fuerza externa a este sistema. Y de esta manera sí es posible cambiar el momento. Pero solamente cuando hay una
una fuerza externa, claramente porque se relaciona con la primera ley de Newton, que pues me empujo para acá y otro me empuja para acá, como para mantener el equilibrio, ¿no? Algo que también es importante mencionar es que la masa y la velocidad, velocidad y masa total siempre van a ser constantes dentro del sistema, ¿ok? Y, por ejemplo, cuando hay una colisión, tenemos aquí, no sé, una bolita y otra bolita que se mueve para acá. Esta está quieta, está aquí, V igual a 0. Entonces, cuando hay una colisión, una parte de la velocidad y una parte del momento de este objeto que se está moviendo se va a transferir a este otro objeto. Entonces, al final, puede que este se quede, no sé, aquí estacionario, así, bueno, imaginemos que está aquí, pero la masa 2 sale despedida hacia otro lado, porque justamente el momento que traía esta masita, pues se le transfirió a esta otra masita, entonces llegó como así y se fue esta para acá, demostrando que sí, el momento se mantiene constante, igual la velocidad. De igual manera, existen varios tipos de choques. Choques elásticos y choques no elásticos, inelásticos. La diferencia en estos dos tipos de choque es que en un choque elástico se refiere a que la energía cinética con la que empiezas es la misma que con la que acabas. Un ejemplo muy claro, muy básico, es como tenemos igual unas bolitas en una mesa de billar. Entonces cuando la bola blanca que está aquí le pega a la bola negra que está hasta acá, como el ejemplo de acá arriba, la bola blanca le transfiere esa energía, ese momento a la bola negra y al final la bola negra se mueve. Suponiendo que, vamos aquí a considerar que cada bolita es un sistema, entonces la pelota se viene moviendo, la bola se viene moviendo para acá y lo único que hace que cambie su velocidad, porque viene esta para acá, es esta pelota, que en este caso, considerando como la pelota 1 como un sistema aparte, esto sería una fuerza externa que es contraria a la fuerza de la masa 1. Y pasa lo mismo para la masa 2. Pero si ahora vemos, por ejemplo, a la masa 1, a la pelota blanca y a la pelota negra como un solo sistema, entonces la energía que lleva esta pelotita y la velocidad que lleva esta pelota al final va a ser la misma, pero va a estar transferida, se va a haber transferido a esta otra pelota, a la pelota negra. ¿Ok? Y como les decía, esto es un choque elástico, porque la energía cinética que traía la pelota 1 es la misma, va a ser la misma que la que va a traer la pelota 2, o sea, va a ser la misma al inicio y al final. Bueno, continuando con la explicación de los choques, se me cortó el video, entonces vamos a seguir aquí donde nos quedamos con los choques inelásticos. Ahorita no me hagan caso de esto, vamos a como que no está, ahorita lo vamos a ocupar. Un choque inelástico es cuando tenemos dos o más objetos que después de que chocan, por ejemplo tenemos aquí una bala, aquí supongamos que es una bala y otra bala, y chocan, ¿no? Sí, suena muy, muy raro, pero sí ha pasado, de hecho ya pasó. Encontraron una bala que está pegada con otra que se impactaron así en el aire, pero bueno, eso no importa. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, una bala que choca contra otra bala. En este caso, si van así completamente derechitas una contra la otra, no rebotan como las bolas de billar. En este caso, las balas lo que hacen es, pues, se hacen chicharrón y se pegan. Literal se hace una sola partícula. Entonces podemos llegar a la definición de que en un choque inelástico es cuando dos o más partículas
después del choque se fusionan generando una sola partícula. Entonces, en este tipo de choques, la energía y la velocidad inicial no es la misma que la final. Pero eso sí, lo que nunca cambia y lo que funciona para todos los choques es que el momento inicial siempre es igual al momento final, siempre y cuando estemos hablando en términos del sistema. Porque si ya nos salimos a ver, no sé, otra cosa, una fuerza que venga por fuera del sistema, pues sí, entonces el momento va a cambiar. Pero eso no es el caso. Entonces tenemos ahora este problema. Este problema nos dice que tenemos aquí dos masas, dos partículas, como quieran, dos cajas. Una que pesa 2 kilos y una que pesa 4 kilos. La masa de 2 kilos tiene un vector velocidad que va que tiene como componentes, es una velocidad vectorial, 2,-3 metros sobre segundo. La masa de 4 kilos tiene igual una velocidad de -3,3 metros sobre segundo y nos dice, que chocan y que después del choque la masa de 2 kilos se va a venir para acá abajo y que va a tener una velocidad de -2,-3 metros sobre segundo. Ahora, lo que nos pide sacar es justamente la velocidad de esta caja, que probablemente, se venga por acá después del choque. No lo sé, eso lo vamos a ver ahorita. La velocidad que va a llevar, ver si es un choque elástico y ver el cambio en la energía. Justamente esto es más bien para saber en qué parte se perdió la energía, ¿no? Entonces, para empezar, voy a quitar esta cajita. Lo que podemos hacer es analizar el problema en dos partes. Justamente en el inicio y al final, antes de que choquen y después de que choquen. Entonces, para la parte inicial, tenemos aquí el momento inicial es, por definición, es igual a la masa por la velocidad, pero como tenemos dos masas, aquí lo que hacemos es poner el momento inicial es igual a la masa 1, que es 2 kilos, por su velocidad, que es 2 y -3, más la masa 2, que son 4 kilos, por su velocidad también, que son -3 y 3. Está en metros sobre segundo, esta velocidad y esta también, esta está en kilogramos. Entonces, pues ya tenemos las unidades listas, ¿no? No hay que cambiar nada a otra cosa. Entonces, pues ya lo que hacemos es multiplicar simplemente los vectores y sumarlos. Entonces tenemos que el momento inicial es 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, -6, más 4 por 3, 12, negativo, 12. Y pues sumamos aquí, porque son vectores, entonces sumamos x con x, y con y. Entonces, 4 menos 12 son -8, -6 menos 12. No, -6 más 12. Entonces aquí tenemos un 6. No, perdón, aquí me equivoqué, aquí es el signo negativo. Aquí es el signo negativo porque nos debe dar 18. 18 negativo. Ok, entonces, ya que tenemos esta velocidad, así, pues nos la quedamos, ¿no? Y entonces lo que podemos hacer ahora es calcular lo que pasa del lado derecho
de la ecuación. Voy a anotar esto por aquí para que no lo vaya yo a borrar. 18, ¿no? Como nos pide encontrar la velocidad, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos para antes del impacto, pero ahora para el final del impacto. Entonces también tenemos que el momento al final es igual a la masa 1, que vuelve a ser 2 kilogramos, por su velocidad, que es menos 2 y 3, más la masa 2, que son igual 4 kilogramos, por su velocidad, que aún no la conocemos. Entonces dejamos así, lo dejamos como 4b. ¿Están de acuerdo? Entonces, pues lo único que tenemos que hacer es igual desarrollar para encontrar una fórmula un poco más reducida, por así decirlo, y posteriormente vamos a aplicar otra vez esta ecuación y vamos a igualar. Entonces, al igualar esta con esta, vamos a poder despejar esta velocidad, que es la velocidad final del bloque de 4 kilos. Entonces, pues vamos a hacer eso. Pues aquí nos queda 6 y 4. Ajá. Más 4b. ¿Ok? Y eso es el final. Eso es lo que pasa. Es el momento final. Y pues procedemos a hacer lo que les dije. Nos queda menos 8,18 es igual a menos 6,4 más 4b. Y pues lo que hacemos es pasar esto restando, perdón, aquí es negativo. Pasamos esto restando, nos queda menos 8, como menos 18, menos 6,4, y esto es igual a 4b. Y pues ya lo que hacemos es sumar algebraicamente, porque claramente aquí tenemos un menos, entonces aquí esto se va a mover, menos por menos es más, y menos por más es menos otra vez. Entonces hacemos esta resta, nos queda menos 8 menos 6, y nos queda 2, y luego hacemos igual la misma resta, pero para pues las coordenadas en y, y nos da aquí 14, ¿no? Cada uno con su signo negativo, y esto es igual a 4b. Y pues b al final, haciendo este despeje, esta pequeña división, nos queda que es 0.5 en x, 3.5 en y negativo. Y pues lo que acabamos de responder es a la pregunta 1. La pregunta, igual lo que podemos hacer es calcular el módulo, calcular cuánto mide este vector. Entonces vamos a poner 0.5 al cuadrado más 3.5 igual al cuadrado, y esto nos da un total de 3.53.
Pero bueno, lo voy a anotar aquí como dice la calculadora para que se nos facilite un poco más hacer lo que viene. Entre 2. Igual lo que podemos hacer es calcular las velocidades iniciales y finales de cada masa para poder calcular aquí el cambio en la energía cinética total. Entonces bueno, pues hacemos este cálculo y nos sale, por ejemplo, aquí tenemos, yo lo voy a poner aquí, veo para la masa 1 es igual a la raíz de 13 y luego la velocidad con la que empezó la masa 2 es igual a la raíz de 18. Lo único que estoy haciendo es calcular por medio de este método de la raíz cuadrada, poner las componentes, aquí menos 3, más 3 al cuadrado, todo esto al cuadrado, pues ya me está dando lo que mide el vector, que es justamente este que se anotado. Entonces, luego tenemos la velocidad final 1, del bloque 1 es raíz de 13, y del bloque 2, que es lo que acabamos de calcular, que es raíz de, puede ser también raíz de 25 entre 2. Y ahora lo que podemos hacer es aplicar esto que les digo, que la energía cinética total, si ahora la energía cinética al principio más la energía cinética al final. Y lo que hacemos pues es sustituir los datos. Por ejemplo, aquí vamos a empezar con la inicial. Y n de inicial, ¿no? Entonces tenemos un medio de la masa que es 2 kilogramos por la raíz de 13, que es su velocidad al cuadrado, más lo de la masa de 4, que es un medio igual por 4, y su velocidad inicial, que es raíz de 18 al cuadrado. Entonces van aquí los cuadrados y las raíces y nos da bueno, esto vale 13 y esto vale 36, y entonces la suma de esto nos va a dar 49 joules. Entonces 49 joules es la energía que traía el sistema, la energía cinética que traía el sistema antes de chocar. Se estaba moviendo con esta energía, 49 joules. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer lo mismo, pero para el final. Voy a borrar ya el diagrama. Y tenemos que para el final, si la masa 1 pesaba 2 kilos, ¿no? Y la masa 2 pesaba 4, ¿no? Okay. Pues para el final tenemos igual un medio de la masa 1, que sigue siendo 2, por la velocidad final, que es raíz de 13 al cuadrado, más, lo voy a poner acá abajo porque ya me ocupo, más un medio de la masa de 4 kilos por su velocidad final al cuadrado, que es 25 entre 2 o 5 raíz de 2 sobre 2, es lo mismo, así al cuadrado, ¿no? Entonces pasa lo mismo, se van las raíces con las raíces, y resolviendo esto nos queda 13 más 25 para dar un total de 38 joules. Entonces pues aquí ya nos dimos cuenta que claramente 38 no es igual a 49. Entonces, como les había dicho antes, un choque es elástico cuando la energía cinética del inicio es igual a la del final, pero aquí no son iguales. Entonces, por lo tanto, no es una colisión elástica, es inelástica. Bueno, no lo voy a anotar porque ya lo dije.
es una colisión inelástica. Y finalmente, pues la diferencia entre el 49 y 38 es el cambio en la energía cinética, que si hacemos esto, pues nos da, solo es hacer la resta, nos queda de 11 joules, todo lo que se perdió fueron 11 joules. Ahora, si quisiéramos saber exactamente cuál fue la masa que perdió esta energía, cuál fue la culpable de perder esta energía, pues habría que evaluar para cada masa, poner la energía cinética al final menos la inicial, o sea, resolver para delta K. Y si quieren hacer eso ustedes, está muy bien. En este momento no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, va a quedar muy largo el video, pero pueden hacer eso, ¿ok? Y bueno, finalmente vamos a hablar sobre el centro de masa. ¿Ok? El centro de masa que se puede interpretar, más bien se pone como vector, ¿no? Se trata de interpretar un objeto concreto. Puedes identificar, no sé, un coche, como si fuera una sola partícula, como si, lo voy a dibujar como si tenemos aquí una persona para variarle. Es una persona, entonces, si está corriendo en una carrera. Entonces, si quisiéramos saber en qué momento cruza la carrera, por ejemplo, la línea de meta, como si fuera un ejercicio de cinemática, lo que hacemos es, pues indirectamente, asumir que no tiene ni manos, ni pies, ni brazos, ni nada, y que toda la masa está concentrada en un solo punto, en una sola partícula. Entonces, consideramos que la masa, donde se concentra la mayoría de la masa, cruza la línea de meta. Entonces es como generalizar, sacar un promedio de lo que pesa el objeto, de la masa que tiene el objeto, y ver en dónde es que se concentra más, dónde es más concentrada la masa, para entonces poder tener un aproximado de toda la masa de una partícula, bueno, de un objeto, pero contenida en una sola partícula. Entonces, aquí tenemos que el centro de masa es igual a 1 sobre la masa total del sistema por la sumatoria de MI por RI. MI es la masa de cada uno de los componentes y RI pues es como su ubicación vectorial, es como decir, o sea, parto este monigote en, no sé, como en cuadritos, entonces digo, no, pues aquí, justamente aquí, se concentra la mayor cantidad de masa y utilizo esta letra, bueno, este factor RI para identificar en dónde está. Entonces es como si sumara muchos cachitos chiquititos de masa y los promediara y viera más o menos en dónde está ubicada dónde está la mayor concentración de masa. Lo acabo de borrar, pero también voy a explicar que la sumatoria de las fuerzas externas es igual a la masa total por la aceleración del centro de masa. Entonces es igual a la masa total por la aceleración del centro de masa. Entonces, esto es una manera de expresar la segunda ley de Newton. Ya vimos que hay varias maneras de explicar la segunda ley de Newton dependiendo del modelo en el que lo estemos viendo. Por ejemplo, aquí en el modelo de momento y todo esto se expresa de esta manera. ¿Okay? Y una manera también de identificar cómo se comporta el centro de masa es, estamos aventando martillos o hachas o cuchillos o lo que nos dé la gana. Entonces supongamos que esto es un cuchillo, bueno, esto es una persona. Entonces echamos un cuchillo para acá para tirarle a un blanco
una diana. Entonces el cuchillo, punto, va a salir con esta trayectoria, pero luego va a ir girando, luego va a ir así, luego va a ir acá, así, así. Entonces va a ir como si yo aventara este plumón, ¿no? Va a ir dando vueltas así. O sea, no es como que, a menos que seas muy bueno, no es como que se mueva así, pero va a ir girando. Y pues si quisiéramos, no sé, calcular la trayectoria de la tapa que está hasta acá en la esquina, pues va a estar bien difícil porque va a ser como una trayectoria que de fondo sigue como a la parábola, pero que en realidad va a tener como muchas vueltas locas. Entonces lo que hacemos pues es decir, no, pues la mayoría de la masa se concentra como por aquí, ¿no? Y lo que hacemos es considerar a todo el plumón o todo el cuchillo, todo el martillo, como si fuera solo un puntito que se ubica aquí justamente en el centro de masa. Y pues de esta manera es mucho más fácil analizar el comportamiento, porque no nos preocupamos como por los miles de puntitos que hay aquí, nos preocupamos por uno solo que contiene pues a la mayor concentración de masa. Bueno, finalmente vamos a hablar, para terminar la explicación del centro de masa, vamos a hablar sobre este problema. Okay, tenemos aquí un sistema de 3 masas que están unidas entre sí, que son como un solo cuerpo, así, que nos dicen que su centro de masa se ubica en L cuartos menos L entre 5. Entonces, pues suponiendo que el eje X son las L's y que el eje Y pues, también son las L's y los números, encontramos que pues más o menos se encuentra por aquí nuestro centro de masa, ¿no? Y si vemos, pues tiene sentido, porque aquí se encuentran los dos objetos, la masa 3 y la masa 2, que pues tienen el mayor peso en comparación con la masa 1, que solo pesa 2 kilos, ¿no? Entonces nos pide encontrar justamente las coordenadas para la masa 1, porque tenemos aquí para la masa 3, para la masa 2 y para el centro de masa. Entonces nosotros sabemos que el centro de masa R como vector es igual a R es igual a 1 sobre la masa total del sistema M mayúscula por la sumatoria de cada masita y por su ubicación en el plano, ¿no? Pero entonces aquí hay que darnos cuenta que estamos hablando que nos está dando cantidades vectoriales, por lo que aquí en lugar de expresarlo simplemente como R y como R tenemos que desglosarlo, poner aquí X y Y es igual a 1 entre la masa y otra vez lo multiplicamos por la sumatoria, la masa inicial, pero otra vez por X y Y. Por X y por Y. Por X y por Y. Y entonces pues aquí ya está muy fácil porque nada más pues sustituimos, tenemos igual los valores vectoriales para las coordenadas de todo. Pero igual se puede complicar un poquito porque como ahora es una ecuación vectorial, pues tenemos que trabajar con X y con Y, entonces podemos separarlo, podemos decidir, ¿sabes qué? Pues no va a estar difícil así llevarlo al mismo tiempo, entonces podemos descomponerlo en X y en Y. Entonces, por ejemplo, para X tenemos que L entre 4, que es el valor del centro de masa, lo ponemos acá, R en X, es igual a 1 entre la masa total, que es 2 más 3 más 4, 5, 9, por la suma de cada masa
por su componente, por su coordenada. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la masa de 2, que no conocemos nada. Entonces ponemos aquí 2 por x, porque es la masa 2 y la componente x, que en este caso es x porque no la conocemos, más la siguiente masa, que va a ser la masa 3, por su componente en x, que va a ser L, más la masa 3, perdón, era la masa 2, pero pesa 3 kilos, por eso me confundí. Pero bueno, más la masa 3, que pesa 4 kilos, y su componente es 0. Entonces se va, ¿no? Entonces podemos hacer esta operación. Nos queda que L entre 4 es igual a 1/9 por toda esta maraña que está acá adentro. Y despejando X, nos lo vamos a despejar de una buena vez. Nos queda 1/2, porque este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. 1/2 de L entre 4. Bueno, ya hacemos la suma. Hacemos la suma algebraica. Nos queda 9/4 de L menos 3L. Y esto es igual a X. Y bueno, para ahorrarnos todo esto, para ahorrarnos la edición más al ratito, nos queda que X es igual a menos 3/8 de L. Entonces ya sabemos que X se va a encontrar obviamente como pues por acá, porque ya tenemos aquí el diagramita, aunque no sea muy exacto. Tenemos que X está de este lado, del lado negativo. Ok, entonces lo voy a anotar por acá. Menos 3/8 de L en X. Y ahora vamos a trabajar para Y. Bueno, con Y. Entonces pues hacemos lo mismo. Tenemos que para Y, la componente en Y es L entre 5. Menos L entre 5. Entonces ponemos menos L entre 5. Y este es igual a 1 sobre el total de la masa, que vuelve a ser 9 kilos, por la masa 1, que son 2 kilos, por su componente en Y, más 3 kilos. Esto es, en Y tenemos la masa 2, no tenemos nada, tenemos 0. Y para la masa 3 tenemos 4 kilos. Voy a poner acá, si ya no se va a ver. Más 4 por menos L entre 2. Ok, y entonces resolviendo, bueno, pues despejando de aquí la L, igual nos queda, la Y, nos queda que Y, aquí tenemos el menos L entre 5, este de acá va a pasar multiplicando, el 2Y va a pasar dividiendo, esto pues no nos importa porque fue 0, aquí nos queda 4 entre 2, pues 2, menos 2L, y nos queda que Y es igual a menos 9 quintos más L entre 2. 9 quintos de L, perdón. Y pues ya lo único que hacemos es sumar esto. Y nos queda que Y es igual a L entre 10. L pues puede ser cualquier número, ¿no? En este caso estamos tomando como si fuera una coordenada en el eje X.
Entonces pues vemos que está 3 octavos de L, supongamos que aquí son 3 octavos y obviamente no es exacto este diagrama. Supongamos que aquí se encuentra un décimo de L, en realidad la masa aún estaría acá. Pero bueno, eso no importa porque es como, vamos, para darnos una idea de lo que está sucediendo. Entonces, pues así es como encontramos básicamente las coordenadas de una masa a partir del centro de masa general de este sistema. Entonces pues ya encontramos que para la masita 1 en X se encuentra en menos 3 octavos y en Y pues en un décimo de L. Y con eso concluimos básicamente el temario de las semanas 10 y 11 y eso es todo. Gracias.